¿Dónde esconde su fortuna don Ernesto? La pregunta no era de uno de sus descendientes sino de todos los que conformaban su árbol genealógico. Entre sus hijos, nietos y bisnietos, se podía armar un equipo de fútbol completo, incluso con un par de suplentes, sin contar a las mujeres que sumaban aún más que el equipo masculino. Don Ernesto no llegaría al próximo invierno, al menos eso era lo que todos aseguraban. Su paupérrimo estado de salud quizás lo acompañaría solo durante los primeros días del otoño venidero. El anciano era consciente de su situación y a pesar de ello, no permitía que nadie lo ayudara en sus últimos días, su terquedad era inquebrantable. Giancarlo, el menor de sus sucesores y el más empático de su linaje, había intentado convencerlo en varias oportunidades de trasladarlo a algún centro de salud para recibir atención médica. Sin embargo, sus esfuerzos resultaban en vano, la obstinación de don Ernesto se evidenciaba en cada oportunidad. Lo que se acreditaba a mediano plazo aceleró su destino. Don Ernesto falleció a las pocas semanas debido a un paro cardíaco mientras dormía. Después del almuerzo, se recostó para tomar su habitual siesta y nunca volvió a despertar. Fue descubierto esa noche por su joven descendiente durante una de sus visitas a su casa. La morada del longevo era impenetrable y solía atender a quien lo visitara a través de un pequeño ventiluz. Aquella trágica noche, Giancarlo visitó su casa y llamó a su puerta sin obtener respuesta. Sospechando lo peor, no dudó en ingresar por la fuerza, empujando la puerta hasta doblar el esfuerzo de las bisagras oxidadas que la contenían. Allí estaba el cuerpo de su abuelo, ausente de espíritu desde hacía varias horas, yaciendo en su cama, con los ojos cerrados y el rostro tranquilo. El instinto de Giancarlo lo llevó a colocar el oído contra el pecho del anciano en busca de algún rastro de vida, pero comprendió entonces que se había ido para siempre y que solo quedaba en su memoria el recuerdo. Las lágrimas invadieron el rostro del testigo. Acomodó su cuerpo junto al difunto y acarició tiernamente sus mejillas. Levantó la vista y observó los detalles de la habitación que lo rodeaba. Hacía mucho tiempo que no había entrado en la casa de su familiar y el ambiente le resultaba extraño. Su atención se centró en un marco de madera ligeramente inclinado que descansaba en la mesa de luz junto a la cama. Enmarcaba una foto en tonos ocres de un joven Ernesto con uniforme militar, posando orgulloso junto a un fusil carcaño. Giancarlo esbozó una leve sonrisa al reconocer la historia detrás de la imagen. Su abuelo había estado presente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aunque no había participado activamente en ella. El fusil italiano era parte del armamento que portaba como soldado, pero nunca disparó una bala. El ejército al que pertenecía había avanzado hasta la frontera francesa y allí detuvo su marcha a la espera de nuevas órdenes. En los pies de los Alpes, la tropa no encontró combate, pero los soldados cayeron vencidos por el frío y la nieve que los congelaba. La historia que don Ernesto le contaba cuando era niño hacía volar su imaginación, trasladándolo a lugares extraordinarios y crueles al mismo tiempo. Su abuelo se convertía en el héroe de su propia leyenda. Pero aquella adoración fue desapareciendo a medida que Giancarlo crecía y comenzaba a indagar sobre aquel suceso que en su momento parecía sublime, advirtiendo el contexto del relato. Resultó que don Ernesto había formado parte del ejército italiano aliado a la Alemania nazi bajo las órdenes de Mussolini. Después de caer enfermo tras la ocupación del sur de Francia, lo derivaron a un hospital de campaña. Allí conoció a quien sería su amante durante el desarrollo de la contienda, una mujer francesa de alta alcurnia que lo duplicaba en edad. Ella lo rescató del grupo de soldados y lo condicionó a tareas de mantenimiento en su estancia, bajo el pretexto de su amorío a las sombras de su esposo, un general de alto rango ausente desde el comienzo de la guerra. Finalizado el conflicto mundial, el general regresó y Ernesto fue inmediatamente despedido de sus funciones, abandonando tristemente su vida plena de tranquilidad para regresar a su Italia natal, devastada por la guerra. En definitiva, su abuelo resultó ser un soldado sin guerra,
refugiado bajo la protección de su amante, quien había logrado separarlo del entorno angustiante y brindarle una subsistencia inmejorable. Asimismo, Giancarlo sentía un gran apego hacia su antecesor, algo inexplicable ante los ojos del resto de sus descendientes, ya que el sentimiento no resultaba recíproco. A decir verdad, don Ernesto no expresaba la mínima empatía hacia los integrantes de su propia familia, y su avaricia lo destacaba por sobre el resto de sus defectos. En las ocasiones en que participaba en reuniones familiares, alguno de los presentes intentaba obtener información sobre su ingreso económico extra a través de algún subsidio relacionado con su participación como soldado veterano de guerra. Don Ernesto, con ironía, respondía con un rechazo instantáneo, procurando aclarar que, si así fuera, se lo llevaría a su tumba antes que repartir su capital. Era evidente que recibía dinero y que su mezquindad se mantenía inalterable. A partir de allí, sus familiares se planteaban un sinfín de teorías sobre el paradero del patrimonio que, en principio y casi con certeza, don Ernesto atesoraba oculto en algún rincón de su casa. Giancarlo no participaba en la controvertida discusión y se mantenía al margen, tal vez procurando no alterar el enojo de su abuelo. De igual manera, y sin intención codiciosa, también se preguntaba al respecto. El testigo del fallecimiento regresó a la realidad después de repasar su memoria. Era necesario informar sobre el fallecimiento a su padre, quien no mostró ninguna perturbación ante la noticia. Solo recibió el encargo de gestionar el inicio del funeral. Giancarlo no se sorprendió. La muerte de su abuelo resultaba ser para el resto de la familia un engorroso trámite en lugar de un triste acontecimiento. Tomando la responsabilidad de la situación, inició la tarea encomendada para proceder a un sepelio digno. Después de avisar al centro de salud y tramitar la asistencia en el domicilio, se dirigió hacia el armario para elegir alguna prenda adecuada para la ceremonia fúnebre. Encontró una gran variedad de atuendos en muy buen estado de conservación. Varias camisas y un viejo traje oscuro colgaban del perchero de madera. Depositó sobre la cama la camisa más limpia y, encima de ella, el traje. Su tarea allí había culminado, pero una conmoción de curiosidad lo invadió por completo. ¿Dónde ocultaría la fortuna su abuelo? Tenía el tiempo suficiente para examinar algunos muebles y rincones de la casa. Si realmente existía, debía encontrarla adelantándose al resto de sus familiares. Quizás era la única oportunidad que tenía para localizarla y su instinto no evitaría que lo intentara. Comenzó entonces una incesante búsqueda por cada rincón de la morada, abriendo todos y cada uno de los cajones, cajas, bultos y bolsas que encontraba en su camino. Examinando detrás de cuadros y espejos que colgaban de las paredes, investigando debajo de los muebles y en los espacios donde algún orificio asomaba. Sin resultados en su pesquisa, la indagación lo llevó hacia el patio trasero. Allí inspeccionó los recodos de las plantas y el duraznero que decoraba el jardín. Mientras comenzaba a realizar excavaciones con la ayuda de una pala abandonada debajo de la maleza que invadía la zona, sintió que golpeaban la puerta de entrada. Comprendió que su búsqueda había llegado a su fin y había fracasado. Un aire frío e intenso se mezclaba con la multitud que llenaba la sala. En el centro de la habitación se encontraba el cuerpo de don Ernesto, limitado por la madera labrada y pulida del ataúd. A su izquierda, una corona floral adornaba el lugar. Era la única presente y estaba incluida en los gastos del funeral. El número total de asistentes no alcanzaba la docena, predominaban las mujeres sobre los hombres en cantidad. Estaban divididos en dos grupos, los más jóvenes se situaban de pie junto a la entrada, mientras que los mayores descansaban sentados en butacas ubicadas en el límite del recinto. Sin saberlo, ambos grupos mantenían la misma discusión, la supuesta fortuna que el difunto había dejado en este mundo. Los jóvenes eran los más escépticos. Consideraban absurdo que don Ernesto poseyera dinero extra aparte de su pensión como jubilado. Su condición económica era sencilla, exenta de lujos materiales y alejada de placeres,
por lo que resultaba imposible que ocultara una riqueza. En cambio, los integrantes del segundo grupo coincidían en que el dinero existía y probablemente aún se encontraba oculto en algún rincón de la casa del anciano fallecido. Una de las teorías que deslizó la mujer más veterana del grupo era que tal vez don Ernesto hubiese incinerado el dinero. Se basaba en el hecho de que el difunto odiaba a los integrantes de su entorno y que prefería deshacerse del patrimonio antes que dejarlo a disposición de sus descendientes cuando falleciera. El continuo murmullo se extinguió repentinamente al oír el chillido de la puerta de ingreso a la funeraria. Giancarlo ingresó a la sala, elevó su brazo derecho y saludó a todos los presentes, pero solo unos pocos respondieron. El resto se abstuvo y regresó a su entretenida plática. El joven descendiente se acercó lentamente hacia el ataúd. Mientras avanzaba, sintió la humedad de sus lágrimas. No había logrado contenerlas desde que retiraron a su abuelo de su lecho de muerte. Observó con ternura a don Ernesto, su rostro pálido y envejecido, sus escasos cabellos forzados en búsqueda de un alisado prolijo. Sintió satisfacción por haberlo exhibido impoluto gracias al atuendo que él mismo había elegido. Acongojado por sus sentimientos, se inclinó hacia el féretro y rodeó con sus brazos el cuerpo sin vida, tomándolo con fuerza. El abrazo se mantuvo durante largos minutos para luego desprenderse suavemente. Recuperó lentamente su postura, secó las lágrimas que cubrían íntegramente sus ojos y volvió a mirar al difunto. Notó que en la efusividad de su gesto había desalineado la prolijidad del atuendo del anciano fallecido. El saco de su traje estaba abierto, dejando al descubierto la camisa humedecida por las lágrimas. Intentando remediar el incidente, dirigió sus manos hacia la prenda, no sin antes advertir un pequeño desgarro en la costura interna. El orificio dejaba al descubierto un trozo de papel avejentado que reconoció de inmediato. Rasgó aún más la abertura para confirmar lo que suponía. El rostro de Benjamin Franklin se revelaba impreso sobre el papel ante su atónita mirada. Comenzó a hurgar entre la tela del saco, oprimiéndolo con la ayuda de sus dedos. Descubrió entonces que la funda del mismo estaba colmada de billetes verdes. Sorprendido, condicionó rápidamente la vestimenta con el fin de regresarla a su estado original. Tras el asombro, Giancarlo esbozó una ligera sonrisa y, acariciando los cabellos canosos de don Ernesto, le susurró al oído: «Tu fortuna está asegurada, será nuestro secreto eterno».